Ahí está. Bien, buenas tardes. Vamos a la quinta sesión del curso de Lógica y Argumentación Científica. Y al respecto voy a partir primero dando una información que probablemente es muy importante para ustedes porque ya los temas están definidos y los grupos también. Entonces yo les voy a mostrar, a ver, denme un segundo. Les voy a mostrar a continuación el tema de cómo quedaron los temas y los grupos y las posturas a defender. Eh, no sé qué diablo está pasando que a ver, ya no me deja. Voy a tener que compartir pantalla completa. Ya, no sé qué pasa. ¿Ya están viendo ahí? ¿Se ve Sí, ahí o profe, no? se ve. Sí, sí, ya. Bueno, entonces, a ver, ¿qué temas se seleccionaron en base a sus respuestas? ¿Ok? Quedaron los temas alimentación vegana como alternativa a la omnívora, energía nuclear como opción para el cambio climático y coches eléctricos como opción no contaminante. ¿Ok? Esos son los temas que quedaron. Solamente 2 personas de los que respondieron la encuesta van a tener que quedar en un tema que no pusieron bajo ninguna de las dos opciones, ¿ya? ¿Por qué? Porque hay 2 personas que eligieron temas que tenían solamente una persona. Entonces, obviamente no podemos hacer un debate con una persona o con dos, necesitamos más gente. Entonces, hay 2 personas que probablemente van a quedar un poco decepcionadas de que no está ninguno de los dos temas de su interés, pero la mayoría, la gran mayoría quedaron en su primera preferencia o en la segunda, ¿ya? Y lo que les voy a mostrar también es que la postura que van a defender, y se los dije de un comienzo, no la eligen ustedes eligen el tema y traté de que quedaran en los temas que querían, pero independiente si quedaron en el tema que querían, la postura a defender en el tema no la van a elegir ustedes les va a tocar por azar. Y así quedaron más o menos la distribución, ¿no es cierto? Tenemos un grupo a favor para la alimentación vegana como alternativa a la omnívora, que estaría integrado por Lucas, por Benjamín y Claudio. En contra de la alimentación vegana como alternativa a la omnívora quedaría Verónica, Daniela, Valentina e Ignacio. ¿Ya? Este es el único grupo que quedó con 4 integrantes. ¿Ya? En el caso de la energía nuclear, quedó a favor Fabián, Benjamín y Valentina Stay, para no confundir con Valentina Cofré. En contra queda Lucía y Fabiana. Y si quedara algún alumno perdido, así que no respondió a la encuesta, podríamos poner una tercera persona acá, ¿ya? Si no, lo tendrían que gestionar entre ustedes dos, ¿ya? Y respecto a los coches eléctricos como opción no contaminante, a favor quedó Montserrat González, Chevy y Marjorie, y en contra queda Ignacia, Alessandro y Tomás, ¿ya? Ese es el tema. Entonces, en cada sesión vamos a presenciar al menos 2 debates, 1 o 2 debates. Por lo tanto, estos 3 debates se van a desarrollar en 2 sesiones. Eh, y la idea, ¿no es cierto? Y de hecho eso es lo que estamos explicando en la última clase, es que el debate se desarrolla en 4 instancias. Una instancia donde se presentan las justificaciones para defender ambas posturas, una etapa de preguntas, que son muy rápidas, una etapa de respuestas y una etapa de conclusiones. ¿Ok? Esa es un poco la lógica. Y cada etapa va a tener aproximadamente no más de 5 minutos por grupo. O sea, saco la cuenta que descontando las preguntas, porque las preguntas no toman tiempo, ¿no es cierto? Simplemente se plantean. Más o menos nos va a tomar como 30 minutos por temas de debate. ¿Ok? Eh, eso. No sé si hay alguna consulta respecto a esto. ¿Algún comentario? Ahora, hay un solo grupo que tiene 4 personas, que es alimentación vegana como alternativa a la omnívora. El grupo en contra tiene 4 personas. Si alguna de estas personas quisiera pasarse voluntariamente a abogar abogar en contra de la energía nuclear como opción para el cambio climático, yo la puedo desplazar y así quedaría ese grupo con 3 personas. ¿Por qué no la desplacé? Porque esas 4 personas están en la opción que querían, si mal no recuerdo. ¿Ya? Pero por equilibrar los grupos, eh, a mí y a sus compañeros le vendría bien tener a lo mejor una tercera persona acá. ¿Ok?
Y si por cualquier motivo, ¿no es cierto?, hay alguna persona que esté presente que no respondió a la encuesta, por favor dígame inmediatamente y la pongo en un grupo, ¿ya? Porque yo recuerden que asumí que las personas que no respondieron a la encuesta son personas que no van a continuar en el curso, entonces no les endosé ningún grupo. Y sería complicado para todos, incluyéndome, que aparezca una persona sin grupo el día antes de los debates. Esa persona sin grupo estaría fuera de los debates, ¿ok? Así que es muy importante que todos tengan un tema de debate. ¿Hay alguien que esté fuera de la lista de los que están acá? Sí, ¿no? Todos están bien. Ok. ¿Hay alguien del grupo en contra de la alimentación vegana como alternativa a la omnívora que se quiera cambiar al grupo de en contra de la energía nuclear como opción para el cambio climático? No. Ok. Eso, yo obviamente les voy a mandar este Excel a todas las personas para que lo tengan ahí presente. Puse los nombres junto con sus correos al lado para que se puedan poner en contacto y armar ya los debates, ¿ya? Lo otro es, también para que tengamos claras las fechas, ¿no es cierto? Los debates comienzan el 4 de octubre, ¿ok? Ahí vienen el 4 y el 11 de octubre tenemos el inicio de los debates, o sea, todavía tienen casi un mes para prepararlo, ¿ok? Así que se pueden poner de acuerdo desde ahora, mientras antes tengan los temas mejor, ¿ya? ¿Alguna consulta antes de avanzar en lo que nos queda? ¿Consultas, comentarios? ¿No? Bien. Entonces, lo que vamos a hacer a continuación es continuar con lo que estábamos viendo en la última clase. Les recuerdo, yo en la última clase me salté un poco el programa porque íbamos a ver falacias, pero en base a sus consultas y a sus intereses respecto a este curso, me he dado cuenta que tienen mucho interés en cómo argumentar. Y estábamos viendo en la última clase, y ahí quedamos solamente en el inicio de esto, estábamos viendo cómo empezar a preparar cada una de las etapas del debate. Entonces, lo que les voy a mostrar a continuación es eso, para que recordemos lo que estábamos viendo acá. Entonces voy a compartir pantalla. Ahí. Ya, habíamos quedado en esto. Sí, Benjamín, tú tienes una consulta. Profe, en el caso de que no veamos falacias en el curso, Ujú. ¿se va a descontar por falacia en el debate? Ya, mira. A ver, fíjense bien en la rúbrica que creo que ya les subí, si no se la voy a subir del debate. Esta parte del curso es una parte en donde lo que nosotros evaluamos el tema de cómo ustedes argumentan y cómo ustedes responden a las interpelaciones, ¿ya? Como este es un debate, a pesar que en este bloque no es importante tanto el tema de persuadir que ustedes tienen la razón, eso lo van a ver más en el segundo debate, ¿no es cierto? Sí vamos a considerar como positivo el tema de que ustedes identifiquen falacias en el caso que las hubiere, ¿ya? Eso sí también quiero ser claro, porque puede ser que alguien argumentó bien sin ninguna falacia y no hay ningún problema. Entonces, en el fondo, las personas que identifiquen o los grupos que identifiquen falacia, claro, van a tener más puntaje, pero no quiere decir que si no identifican falacia no van a tener el máximo puntaje. No está ligado a eso esta parte, ¿ya? Lo que sí, sí o sí va a pesar negativamente es que no existe una buena argumentación de los dos tipos de argumentaciones que vimos. O sea, por un lado el tema de la argumentación basada en premisas, la deductiva, ¿no es cierto?, la coherentista. Tienen que haber argumentaciones basadas en premisas, como también argumentaciones basadas en datos científicos. En la próxima clase les voy a mostrar dónde están esos datos científicos. ¿Ok? Entonces, claro, ustedes hasta ahora hemos visto qué son los datos, cómo lo podemos utilizar para armar un caso. Pero ¿dónde están los datos de calidad? Eso es lo que todavía no lo hemos visto. No sé si con eso respondo tu pregunta. Marjorie, Sí, sí, ok. Marjorie, tú me haces una pregunta. ¿Hace cuánto comenzó la clase? Estoy un poco perdida. ¿Tú me estás preguntando por la clase de hoy?
o por el curso? Sí, por la clase de hoy. Sí, es que yo me conecté a las 12:20 ¿Eh? y no podía entrar y como que ahora intenté de nuevo a la 1:30 y pude entrar, no sé. No, es que no son las 1:30, son las 12:20. Ah, Son entonces las yo estoy 12:20. perdida. No, tienes un problema con tu reloj, parece que... Ya, Acuérdate que el cambio de horario se corrió para este fin de semana por el tema de la elección, entonces a muchos de ustedes les ha pasado tipo, que el reloj les cambió la hora, pero entonces busqué están por una hora internet así adelantados. como la hora Claro. y me salía que era la 1:30, pero ay, No, no sé. no, ten cuidado con todos tus cursos porque te estás una hora adelantada. Perdón. ¿Ya? Ok. Entonces no llevamos ni 10 minutos de clase, no te preocupes. Bien, entonces, ¿más preguntas? Si no, para continuar lo que estábamos viendo. Como yo les mencioné, lo que nosotros tenemos que presentar ahora es un debate que va a tener 4 instancias súper restringidas porque estamos centrados más en argumentar y en responder, ¿no es cierto?, a preguntas que en el tema de persuadir. Y por eso este debate un poquito más aburrido que el que van a tener en el segundo bloque con Jorge cuando se nos integre, porque el segundo bloque ya es más orientado a la persuasión. Y ahí está la parte más emocional, etc. Entonces, nosotros vimos que lo primero que van a hacer ustedes es presentar los argumentos y estábamos viendo un video de una persona que es muy buena debatiendo, que estaba presentando su caso a favor de que el Islam es una religión pacífica. ¿Ya? Vamos a terminar de ver ese video, que nos quedan unos pocos minutos. Pero también vamos a ver videos en donde se hacen buenos ataques a los argumentos contrarios, ¿ok? O sea, cómo uno ataca. Ahí nos vamos a basar un poco en un filósofo que se llama Schopenhauer, que me lo recomendó Jorge, el otro profesor del otro curso, que tiene muy bien estructurado en su libro El arte de tener la razón, de cómo hacer ataques, ¿ya? Y ahí vamos a ver algunos ejemplos. Y también vamos a ver cómo se hacen buenas réplicas, ¿ok? Hay varias estrategias para hacer buena respuesta a la pregunta, pero aquí yo les voy a mostrar una estrategia muy buena que utiliza el Che Guevara cuando le hacen una pregunta pesada. Ahí les voy a mostrar cómo es el tema. Y las conclusiones, o sea, ¿qué es una conclusión? Sí, la dialéctica heurística, sí, exactamente. Claro, o sea, en el fondo a mí me gusta lo que dice Schopenhauer, ¿no es cierto? Que dice, no es lo mismo tener la razón que llevar la razón. Entonces, la dialéctica heurística que habla Fabián tiene que ver con cómo yo llevo la razón, o sea, cómo convenzo que yo tengo la razón a pesar que no la tengo. ¿Ya? Vamos a ir viendo eso. Nosotros vamos a tomar una parte nomás de Schopenhauer porque se va a centrar más en el resto, ¿no es cierto? Nosotros vamos a ver cómo hacer un buen ataque para que el interlocutor pierda credibilidad, por así decirlo. ¿Ya? Bien, entonces terminemos de ver el video que estábamos viendo la otra vez. Recuerden cómo presentar unos buenos alegatos. ¿Qué es lo que vimos la otra vez? Que para presentar un buen alegato, o sea, nuestros argumentos para defender nuestra postura, lo primero que uno tiene que hacer es, número 1, elegir las dimensiones de la controversia que me convienen. No todas. O sea, un problema controversial tiene muchas dimensiones. El tema del Islam, ¿no es cierto? Como estábamos viendo la otra vez, tiene muchas dimensiones. Tiene el tema de los textos sagrados, tiene el tema de los atentados terroristas, tiene el tema de los derechos humanos, ¿no es cierto? Y lo que hace esta persona que estábamos viendo en la última clase era precisamente hacer un alegato inicial que se centra en los temas que claramente les acomoda. Ahora, como esta persona es tan buena debatiendo, hace su alegato y a la vez dispara todos los alegatos de las intervenciones previas. Nosotros no vimos las intervenciones previas, pero en base a lo que dice esta persona uno entiende en qué se centraron, ¿ya? Entonces vamos a terminar de ver ese video que yo lo encuentro muy, muy bueno. Deme un segundo. Se va a salirme de acá. Ahí sí. Estamos viendo esto, ¿no es cierto? Por favor, si no se escucha, me lo dicen. Recuerden que este video tiene subtítulos automáticos en español, entonces a ratos la traducción es un poco confusa. Entonces traten de conectarse entre lo que dice en inglés y lo que sale en el subtítulo para tener una absoluta comprensión. Yo me salté hasta el minuto 2,5 porque todo lo que hice previamente son cuestiones, son anécdotas que pasaban en ese momento en el Reino Unido y que él apelaba a ellas y que no nos sirven para nada a nosotros, pero muchas palabras que va a decir a lo mejor parecen fuera de contexto porque no estamos metidos en ese país, pero captemos el mensaje de fondo. Vamos a ver. Si no se escucha, me dicen, por favor.
a mixture of just cherry-picked quotes, facts and figures, self-serving, selective, a farrago of distortions, misrepresentations, misinterpretations, misquotations. Daniel talked about my article in the New Statesman, which got me a lot of flack, where I talked about the anti-Semitism that is prevalent in some parts of the Muslim community, which indeed it is. Of course, I didn't say in that piece that it was caused by the religion of Islam. In fact, modern anti-Semitism in the Middle East was imported from, finish the sentence, Christian, Judeo-Christian Europe, where I believe some certainly bad things happened to the Jewish people. In fact, Tom Friedman, Jewish-American columnist in the New York Times, told me in this very chamber last week that he believed, had Muslims been running Europe in the 1940s, 6 million extra Jews would still be alive today. So I'm not going to take lessons in anti-Semitism from someone who's here to defend the Judeo-Christian values of a continent that murdered 6 million Jews. Moving swiftly on. Moving swiftly on. Yes. Absolutely. Well, I'm about to make that point. No, I'm about to make that point. You're right. I agree with you. I agree. A ver, voy a poner pausa porque no sé si se fijaron que cuando él estaba apelando de que el antisemitismo viene de las religiones cristianas, ¿no es cierto? Se paró una persona diciéndole a él, ¿no es cierto?, increpándolo, y el formato del debate de ellos lo permite, ¿no es cierto?, que alguien se pare y lo increpe. Le hizo una réplica bien fuerte, le dijo, lo que tú estás haciendo en el fondo contra los cristianos en este momento es precisamente lo que tú no quieres que le hagan a la gente del Islam, ¿no es cierto? Que en el fondo, que sobre la base de algunas personas fanáticas, ¿no es cierto?, que cometen crímenes, le endose todos los crímenes a toda la religión. No sé si me explico. ¿Se entiende eso? ¿Sí o no? Sí. ¿Sí? Ya. Continuamos entonces. Dame un segundo. Perdón. Ahora sí. Voy a tirar esto acá. Ya, continuamos. I agree with you 110%. That is my point. I don't think Europe is evil or bad. I'm a very proud European. I don't want to judge Europe on that basis, but if we're going to play this gutter game where we pull out the Bali bombing and we pull out examples of anti-Semitism in the Islamic community, then of course I'm going to come back and say, well, hold on. I mean, look, let's be very clear. Daniel here was a last-minute replacement for Douglas Murray, who had to pull out. And Douglas and I have a well-documented differences, but to be fair to Douglas, as to be fair to Anne-Marie and to Peter, atheists. Atheists see all religions as evil, violent, threatening. What the problem I have with Daniel's speech is that Daniel comes here to write this robust defense of Christianity, forgetting that his fellow Christians, people who said they were acting in the name of Jesus, gave us the Crusades, the Spanish Inquisition, the anti-Jewish pogroms, European colonialism in Africa and Asia, the Lord's Resistance Army in Uganda, not to mention countless arson and bomb attacks on abortion clinics in the United States of America to this very day. I would like a little bit of humility from Daniel first before he begins lecturing other communities and other faiths on violence, terror, and intolerance. But, no thank you. A ver, le voy a hacer una pregunta que no sé si me la van a entender, porque vamos a continuar viendo el video. Pero desde mi punto de vista, obviamente ustedes pueden estar en desacuerdo. Detrás de esta intervención que es bien agresiva y a la vez que brillante, ¿no es cierto? Hay una premisa que él está tratando de defender. No sé si la logran identificar. ¿Cuál creen que es la premisa que está detrás de todo lo que acaba de decir? Sobre todo en la parte final, donde habla de los ateos. ¿La ven o no? Lo de los ateos yo no lo entendí muy bien cómo relacionarlo, pero al menos lo que yo entiendo es que está intentando como, en vez de que su religión se vea como una religión agresiva, como pasarlo todo hacia el otro bando, hacia la otra religión. Y destacar todas las cosas malas. Pero el nexo ahí con los ateos no lo entendí muy bien. Ya mira. Estás, desde mi punto de vista, obviamente, estás muy cerca, creo yo, de la premisa, pero como no lograste conectar con los ateos, por eso tu premisa, yo creo que no da con el punto que quiere marcar él. O sea, en el fondo, él no está diciendo, su intervención inicial no es decir, los cristianos son más malos que los musulmanes. ¿Por qué cita a los ateos? Es porque dice, mira, Douglas Murray, yo conozco los debates de Douglas Murray, es un tipo también, es su principal enemigo, de hecho, de este tipo, ¿no es cierto? Y un tipo que debate brillantemente.
Dice Douglas Murray, a diferencia de las personas que están acá, que uno de ellos reemplazó a Douglas Murray, que no pudo venir a este debate, ¿no es cierto? Al menos él cree, que es la premisa que él quiere fijar, que todas las religiones son malas. O sea, si tú te pones a analizar las matanzas, los bombardeos, ¿no es cierto? O sea, tanto los cristianos como los musulmanes, como cualquier religión, según los ateos, ¿no es cierto? Son todas malas. Entonces, la premisa que él quiere marcar no es que los cristianos son más malos que los musulmanes, es lo que quiere marcar que los musulmanes, como cualquier religión, tiene gente fanática, violenta y gente pacífica. Cuando él debate con ateos, los ateos al menos reconocen eso, que no hay nada especialmente violento en el Islam. El Islam es tan violento como cualquier religión, y la diferencia es que los ateos concluyen que todas las religiones son malas. No tienen nada en contra especial contra el Islam. Están en contra de todas las religiones. ¿Ok? Ese es el punto que él quiere marcar. Y es la premisa que él quiere defender. O sea, en el fondo está diciendo, o me aceptan que todas las religiones son igual de malas, por lo tanto el Islam no es particularmente ni pacífico ni particularmente violento, es solo una religión más. ¿Okay? Opción número 1, ¿no es cierto? O la opción número 2 es que me aceptan entonces que el Islam no es una religión violenta. ¿Benjamín? Pero si nosotros aceptáramos desde el punto de vista de un ateo, el Islam sigue siendo violento. No, claro, Porque por supuesto. Porque es una religión y es violenta. Por supuesto, o sea, sí, pero lo que pasa es que él ¿qué es lo que hace? En el fondo, él levanta una premisa atacando cómo presentó el caso el interlocutor anterior. El interlocutor anterior presentó el caso contra el Islam comparándolo con el cristianismo, como que ven que el Islam es violento porque el cristianismo es maravilloso, y él presenta su caso a la vez destruyendo la premisa del rival anterior. O sea, él hace un alegato inicial tremendamente agresivo y destructivo de todo lo que hizo el alegato anterior, que no lo repasamos aquí, obviamente, por razones de tiempo. ¿Ya? Pero tú tienes razón, o sea, probablemente, y de hecho yo he visto los debates que tiene él contra Douglas Murray, que es ateo, cuando él enfrenta a ateo, su premisa es distinta. O sea, este tipo se adapta a lo que presentó el rival, o lo que él espera que va a presentar el rival. ¿Bien? Cuando él debate con ateos, no lo plantea así, no. De hecho, hay un debate muy interesante que tiene él con Richard Dawkins, que es uno de los principales activistas del ateo y un gran divulgador de la ciencia. Y él lo invita a un programa que tiene. Y ahí el tenor del debate es distinto. ¿Ya? De hecho, esta persona es periodista, y cuando invitó a Richard Dawkins, lo invitó como entrevistador, no a debatir en estricto rigor, pero en una parte se ponen a debatir. ¿Sí? Miren, continuamos con lo otro, porque esa forma argumental que tiene él es súper premisa coherentista. O sea, él trata de armar un caso coherente, o sea, decir, mira, el Islam, dado las premisas que estoy defendiendo, no es particularmente violento ni pacífico como cualquier otra religión. Ese es su caso. No está apelando a ningún dato concreto todavía, ¿ya? Ha nombrado los atentados, ¿no es cierto? Pero es para defender su premisa. No está apelando a evidencia en el estricto rigor. Está apelando a anécdotas, ¿no? Miren, continuamos para que escuchen cómo sigue. Thank you. Take some water. But I would say this, to address the gentleman's very valid point here, I'm not going to play that game. I don't actually believe that Christianity is a religion of violence and hate because of what the LRA does in Uganda, or what Crusaders did to Jews and Muslims in Jerusalem when they took back the city in the 12th or 13th or whatever century it was. I believe that Christianity, like Islam, like pretty much every mainstream religion, is based on love and compassion and faith. I do follow a religion in which 113 out of the 114 chapters of the Quran begins by introducing the God of Islam as a God of mercy and compassion. I would not have it any other way. I don't follow a religion which introduces my God to me as a God of war, as some kind of Greek God of wrath, as a God of hate and injustice. Not at all. As Adam pointed out, you go through the Quran and you see the mercy and the love and the justice. And yes, you have verses that refer to warfare and violence. Of course it does. This is not a motion about pacifism. I'm not here to argue that Islam is a pacifistic faith. It is not. Islam allows military action, violence in certain limited contexts. And yes, a minority of Muslims do take it out of that context. But is it religious? We talked about Woolwich. Daniel and Anne-Marie have suggested that it's definitely religion that's behind all of this. Well, actually, what I find so amusing tonight is we're having a debate about Islam,
and the opposition tonight have come forward. We have a graduate in law, a graduate in modern history, a graduate in chemistry, and you know, I admire all of their intellects and their abilities, but we don't have anyone who's actually an expert on Islam, a scholar of Islam, a historian of Islam, a speaker of Arabic, even a terrorism expert or a security expert or a pollster, let alone to talk about what Muslims believe or think. Instead, we have people coming here, putting forward these views, putting forward these sweeping opinions. Listen to Professor Robert Pape of the University of Chicago, one of America's leading terrorism experts, who, unlike our esteemed opposition tonight, studied every single case of suicide terrorism between 1980 and 2005, 315 cases in total. And he concluded, and I quote, "There is little connection between suicide terrorism and Islamic fundamentalism or any of the world's religions. Rather, what nearly all suicide terrorist attacks have in common is a specific secular and strategic goal to compel modern democracies to withdraw military forces from territory that the terrorists consider to be their homeland." And the irony is, when we talk about Aquí me quiero detener, hasta aquí vamos a ver este video. No sé si se fijan que una vez que él defendió su premisa, ¿qué es lo que hace después? Aplica la estrategia correspondentista, es decir, bueno, ¿y qué nos dice la evidencia respecto de estos atentados terroristas, que son la base con la cual acusan al Islam de violento, ¿cierto? Bueno, cito un estudio, yo no sé si hay más estudios que concluyan lo mismo o lo contrario, pero cito un estudio también de una persona que tiene una trayectoria, parece, investigando en estos temas, y cita la interpretación que se hace de la evidencia por parte del autor de la investigación, ¿no es cierto? Y dice, mira, lo que concluyen los estudios científicos, o el estudio científico que está citando, es que los atentados terroristas no tienen que ver con fundamentalismo religioso, tiene que ver con una estrategia para pelear por terreno ocupado. O sea, en el fondo, hay un país, por ejemplo Estados Unidos, que es muy popular haciendo esto, ¿no es cierto?, que va, interviene un terreno, lo ocupa militarmente, trata de instaurar un régimen político, a veces se va, a veces no, y en respuesta a esa ocupación, que hace no solamente Estados Unidos, hay que ser claro, ¿no es cierto?, pero yo cito Estados Unidos porque probablemente son casos que ustedes conocen, en respuesta a esas ocupaciones es que vienen los grupos a atacar de vuelta. Lucas, sí. Profe, una ¿Sí? pregunta. Cuando uno cita algo como hablando, ¿se tiene que hacer algo como específico o solo nombrar como la fuente, la persona del paper? Porque cuando uno cita escribiendo se anota todo, Claro. pero cuando uno lo dice hablando... Claro, o sea, bueno, vamos a separar dos cosas. Una, lo que hace él en el marco de un debate, ¿no es cierto? Y otra cosa, lo que vamos a hacer en este curso. O sea, cuando uno está en un debate, obviamente, lo mínimo que uno tiene que hacer es citar un estudio con nombre y apellido del Lazo, los autores. ¿Ya? Y él lo hace, dice, el profesor tanto hizo un estudio y que analizó estos casos y concluyó esto. En el marco de un debate como ese, si tú aceptas debatir con otra persona, tú tienes que aceptar de buena fe que lo que te dice la persona es cierto. ¿Ya? O sea, si tú de antemano descalificas a una persona como deshonesta, no vale la pena ni que te sientes a debatir. ¿Ya? O sea, es una cosa. O sea, uno siempre parte de la buena fe. En el marco del curso, ¿no es cierto? Yo ¿qué es lo que les voy a pedir a ustedes? Yo les voy a pedir un documento escrito antes de debatir. Y ahí ustedes sí van a tener que poner la referencia, ¿no es cierto?, de donde saquen lo que dicen. ¿Okay? Porque obviamente yo necesito que ustedes argumenten científicamente, y parte de los aprendizajes de este curso es que ustedes sepan cuáles son las bases científicas, cómo acceder a esa información, ¿no es cierto?, y cómo utilizarla para el marco de una argumentación. ¿Ya? Entonces yo se lo voy a pedir en un documento escrito. Muy corto, 4 planas nomás. ¿Ok? Sí, gracias, profe. Ya. Ahora esta persona obviamente es un acto de buena fe, o sea, esta persona tiene un prestigio más o menos bien ganado, no creo que esté mintiendo, y además que cita un nombre con apellido, entonces es fácil demostrar si es que ese estudio existe o no. ¿Ya? Ahora, lo que sí se han hallado una sorpresa, que al menos yo en Chile me he topado con gente que cita estudios, yo lo he buscado, y a veces no lo he encontrado, y a veces lo he encontrado, y el estudio no concluye lo que la persona dice que concluye. ¿Ya? Eso también hay que tener cuidado. ¿Ya? Ok, vamos a ver entonces ahora el tema de una réplica. Ya sea, cómo yo hago una réplica. Porque recordemos, ¿no es cierto? Déjame buscar acá. Es que en el marco de los alegatos, ustedes lo que tienen que hacer es, voy a presentar acá, una
una presentación de los argumentos y un ataque a los argumentos contrarios. Esos ataques pueden ser preguntas incómodas, ¿no es cierto?, para que aclaren cosas que ustedes creen que la están ocultando, no sé, o que están omitiendo, como también pueden ser ataques directos a los argumentos, ¿ya? Al respecto, nosotros nos vamos a centrar en este bloque en lo que propone Schopenhauer, o sea que una forma de atacar los argumentos es, número 1, atacar las premisas de los argumentos, número 2, atacar las consecuencias de las premisas de los argumentos. Vamos a ver dos estrategias, las premisas o las consecuencias de las premisas. Al respecto, yo les voy a mostrar, denme un segundo, un video que siempre me gusta mostrar para estos temas, que es un debate económico. Déjenme buscarlo donde lo dejé. Se me perdió. Deme 5 segundos porque entre tanta diapo de repente se me pierden las cosas. Y, a ver. Perdonen, que se me... Ya, acá. Por favor, si este video se los mostré, me dicen, porque tengo 2 cursos en paralelo con este que de repente se me mezclan los cables. A ver, pregunta, ¿les mostré el video del debate económico respecto a las exportaciones, a cómo incrementar la exportación en España o no? ¿Recuerdan que le entregué un video de esto o no? Porque no recuerdo haber trabajado este video con ustedes. Lo que yo recuerdo, por lo menos. Ya, súper. Repito que tengo 2 cursos similares que sí he mostrado ese video. Ya, súper. Les voy a explicar el contexto, miren. El contexto es el siguiente. Había una pregunta de debate en un programa español respecto de cómo incrementar las exportaciones de España, porque España tenía un problema de crecimiento económico, no crecía, y una de las cosas que quieren los países para crecer económicamente es exportar más. Y debatían 2 personas que son muy buenas debatiendo, muy buenas. A ambas yo las admiro debatiendo, ¿ok? Pero son personas con visiones políticas diametralmente distintas, o sea, ni siquiera un poquito distintas. Por un lado, una persona que tiene una visión económica comunista marxista, y por otro lado, una persona que tiene una visión económica libertaria, lo que llamarían en Chile neoliberal, ¿ya? Bueno, la persona de la izquierda hace sus alegatos, y se los voy a mostrar, pero se los voy a explicar brevemente porque a lo mejor el lenguaje económico tiende a ser un poco confuso para quienes no profesan esa área. La persona de izquierda, que por coincidencia está a la izquierda del video, aboga más o menos así. Dice, mira, para exportar, o sea, el euro como moneda es muy caro. Esa es su primera premisa. Su segunda premisa es, los compradores, por lo tanto, no compran las exportaciones españolas porque están en euro. ¿Okay? El euro es muy caro, los compradores no compran las exportaciones españolas porque les sale muy cara, porque la moneda está muy cara. Entonces, ¿qué es lo que plantea él? Si devaluáramos el euro, o sea, si devaluamos el euro, lo volvemos más barato para los compradores, la consecuencia lógica es que vamos a exportar más. Esa es la idea. Y cómo uno puede devaluar la moneda, y esto es una cuestión económica, yo le voy a describir lo que entiendo, pero no lo voy a explicar porque no soy economista, ¿no es cierto? Es que una forma de devaluar una moneda es, por ejemplo, imprimiendo más billetes. No sé si ustedes saben más o menos esa lógica, que en algunos países se permite, en Chile no se permite. ¿Ya? En Chile el Banco Central no puede hacer esa política de expandir la masa monetaria, salvo por el tema de mantener, digamos, el precio estable del dólar, una cosa así. ¿Ya? Entonces, claro, si yo tengo una masa de billetes circulando y el banco que emite los billetes, que en el caso de Chile es el Banco Central, ¿no es cierto? En el caso de Europa tengo entendido que es creo que se llama el Banco Central Europeo, creo que se llama. Si, por ejemplo, duplican la masa monetaria, o sea, el doble de billetes circulando, ¿qué es lo que hace? La gente tiene más billetes, pero esos billetes valen menos, porque la relación entre billetes y productos se desequilibra. Y eso es lo que se llama inflación. O sea, cuando hay mucha billetes circulando, la gente tiene más billetes, por lo tanto, puja más por los precios, está dispuesta a pagar más, y los precios empiezan a subir. Eso es la inflación. ¿Okay? ¿Se entiende eso? ¿Más o menos? Sí, profe, sí se entiende.
Ya, entonces la persona a la izquierda va a presentar su alegato, pero la persona a la derecha va a atacarlo. Fíjense lo siguiente. Puede hacer su propia política monetaria, a diferencia de España. El Reino Unido puede hacer su propia política monetaria, a diferencia de España. ¿Y qué es lo que pasa cuando tenemos... Sí, déjame acabar. Cuando tenemos un euro tan caro, porque el euro está apreciado, que es imposible que crezcan las exportaciones. ¿Qué es lo que está pasando en España? Con un euro muy alto... Termino ya. Con un euro muy alto que depende del Banco Central Europeo, que no ha elegido nadie, no podemos devaluar la moneda para aumentar las exportaciones. Con lo cual resulta que se reducen los salarios... Ya, ahí está el alegato. Más o menos lo que traté de explicar, ¿cierto? Ahora vamos a escuchar la respuesta. Si devaluar la moneda fuese la panacea para exportar más, Argentina y Venezuela serían los reyes de las exportaciones mundiales. Y no es cierto. Y Zimbabue sería el país más exportador del mundo. No. Ya, ¿se entiende cómo atacó la persona a la derecha al argumento deductivo de la persona a la izquierda? El de la izquierda se llama Pablo, el de la derecha se llama Daniel. ¿Se entiende cómo Daniel ataca las consecuencias que Pablo dice que tienen sus premisas? ¿Ok? Porque Daniel lo que hace es atacar de las consecuencias, no las premisas aún, porque vamos a ver más adelante que además después le ataca las premisas. Por ahora le está atacando las consecuencias. A ver, comentarios, preguntas. ¿Cómo le atacan las consecuencias? A ver si podemos establecer una respuesta general. Benjamín. ¿No sería llevar al absurdo sus consecuencias? Fíjate que desde mi punto de vista, yo creo que no, porque él no está llevando las consecuencias de sus premisas más allá del discurso que el mismo Pablo Iglesias está diciendo. ¿Okay? Pero, Porque él por dice, mira, ejemplo, mis premisas... Disculpa, dale. o sea que, por ejemplo, agarra a los dos países con las monedas más devaluadas del mundo. Entonces, yo me imagino que cuando Pablo, que en realidad no sé quién es, o sea, Pablo me suena, no me imagino que quiera devaluar la moneda tal como está en Venezuela o como está en Argentina. Porque él propone hacer algo, es como, no sé, porque yo le diga que hay que comer menos y después, entonces quiere irse como la gente que no come. Yo creo que está como que lleva las consecuencias demasiado al extremo, agarrando los dos países que efectivamente son los que están más devaluados del mundo. Ya. O sea, a ver, o sea, son dos cosas, ¿no es cierto? Lo que él está haciendo, Daniel Lacalle, está utilizando una estrategia para restarle credibilidad a la izquierda, ¿no es cierto? Desde mi punto de vista, no es el argumento al absurdo, porque cuando tú sales del discurso que tus premisas te llevan, ¿no es cierto? Porque Pablo Iglesias está hablando de moneda y exportaciones, y Daniel no está llevando este discurso más allá de eso, de moneda y exportación, ¿ok? Y él está utilizando el mismo argumento de Pablo, pero para hacerle ver qué, y ahí te entiendo lo que tú estás planteando, ¿no es cierto? Él está eligiendo con pinzas los ejemplos en donde las consecuencias que tienen las premisas de Pablo no se dan, ¿ok? Detrás de esto yo puedo estar de acuerdo contigo. Es condicional, puede haber una falacia, sí, ¿ok? Puede haber una falacia. Por ejemplo, puede haber, desde mi punto de vista, la falacia que hay aquí, más que la reducción al absurdo, es la falacia de la evidencia incompleta, podría haber, ¿ya? Es decir, que él toma solamente la evidencia contraria a las consecuencias de Pablo, pero quizás existe evidencia de otros países que hicieron devaluación y sí exportaron más, y a lo mejor esta persona la está omitiendo, ¿ok? O también podría ser, no sé, no sé el caso porque no soy economista, pero un hombre de paja intentando hacer ver que cada vez que alguien intenta devaluar la moneda, termina en miseria y comunismo, como Claro, Venezuela. pero en el caso de la falacia del hombre de paja, tú te inventas un caso ficticio, ¿ok? Aquí Argentina y Venezuela son casos reales, ¿ya? Ya. ¿Te fijas, no? Porque claro, la falacia del hambre baja debería decir, claro, y entonces un país que tira billetes para el mundo y que los reparte en helicóptero, ¿no es cierto? La gente, ¿tú qué crees que va a comer papel? Ya, esa sería como la falacia del hombre de paja, sin inventar tu caso ficticio que no existe. En este caso, él está
tomando casos reales, de países que hicieron política monetaria expansiva para devaluar la moneda y no exportan más, de hecho exportan menos muchos de ellos. ¿Ya? Eso es lo que debe hacer una persona para restarle credibilidad. Obviamente que si Pablo hubiese estado más preparado en este debate y asumiendo que existen casos positivos, ¿no es cierto? Él debió haberlos traído. Es decir, mira, tú me nombraste a Argentina y Venezuela, pero yo te nombro, no sé, voy a inventar Noruega y China, y sí funciona. ¿Ya? En este debate él no presentó ningún caso donde esto funcione. No sé si existen casos, ya yo no estoy enterado de ese tipo de ideas. ¿Ya? Si no existieran casos a favor, creo que quiere decir que Daniel Lacalle tiene todo un caso armado. ¿Ya? Por ejemplo, un buen ejemplo sería el de China, tomando en cuenta que, no sé, pero imaginándome a China, yo creo que ellos no dejan que el valor de su moneda suba mucho, porque es una moneda controlada. Claro, o sea, absolutamente es una economía controlada y de Y hecho, son los claro, países con más exportación, es el país con más exportación del mundo. claro. No, por supuesto, o sea, a eso es lo que voy yo. O sea, yo estoy mostrando una estrategia de ataque, no estoy diciendo que esta estrategia es infalible, para nada. Estoy diciendo que es buena. ¿Ok? Entonces, lo que dice Schopenhauer es una forma de atacar las consecuencias de tus premisas es mostrar que esas consecuencias no se condicen con la naturaleza de las cosas. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando vas a la realidad, esas consecuencias no se dan necesariamente o no se dan nunca. ¿Ya? Y él está dando casos donde eso no se da necesariamente. No sé si no se da nunca. Quizás China puede ser un caso donde sí se da, ¿no es cierto? Ahí usted ataca las consecuencias. Les voy a mostrar a continuación cómo ataca las premisas. Fíjense. Veamos lo siguiente. No es verdad. Primero, dos cosas que ocurren en ese entorno que tú dices. No importa, porque el 50% de las exportaciones que hace este país van a la Unión Europea. Efecto moneda cero. Nosotros no exportamos bienes que necesitemos devaluar para competir con India o con Tailandia. Nosotros lo que exportamos son bienes de medio y alto margen y valor añadido. Eso es lo que ha hecho que nuestras exportaciones hayan alcanzado un nivel récord en un entorno en el que supuestamente dicen algunos que el euro está caro, porque los que hemos hecho Forex, análisis de divisas durante décadas, sabemos que no está caro. Sabemos que el euro es el marco más el franco, y que cuando cotizaban por su cuenta el marco y el franco eran muy fuertes y las economías crecían. Ya. Lo que hace a continuación Daniel Lacalle, la persona a la derecha, es, además le destruye las premisas. ¿Ok? Porque en el fondo dice ya, supongamos que hay casos de países que al devaluar la moneda exportan más, supongamos, ¿cierto? Pero no es el caso de España, porque España primero no vende, como China, como decía Benjamín, ¿no es cierto? No vende cosas baratas, no vende juguetitos, no vende lápices, ¿no es cierto? No, España vende bienes de alto valor agregado, o sea, vende tecnología, cosas como el estilo. O sea, primero no necesita devaluar la moneda porque no estamos compitiendo con los países que sí devalúan la moneda porque necesitan vender cosas baratas. La primera cosa. Entonces ahí le destruye primero uno de sus argumentos. Y el segundo argumento o la segunda premisa que le destruye es la premisa que el euro está caro. Ahora, se la destruye de una forma que obviamente uno lo podría, desde mi punto de vista, clasificar de falacia. O sea, en el fondo le dice, mira, además que el euro está caro, yo hago análisis de Forex, pues de divisas. Y te digo, no está caro. Lo que sí le da un argumento técnico. No está caro, ¿por qué? Porque el precio de la divisa se calcula sumando el precio de las monedas predecesoras, y al sumar el precio de las monedas predecesoras sabemos que el euro actual no está caro. Se le da un argumento técnico, ¿okay? Que obviamente uno actúa de buena fe y uno asume que lo que dice Daniel Lacalle es verdad, pero como Pablo Iglesias no es economista, sino que él tiene un doctorado en ciencias políticas, etcétera, ¿no es cierto? No es su área de expertise, entonces es difícil atacar o responder un argumento técnico a una persona que es experta en esa área. Ahí uno tiene que normalmente actuar de buena fe nomás y decir, ya, ok. ¿Se fijan? Entonces destruye las consecuencias, pero además destruye las premisas de su caso. Todas las premisas que él armó, según Daniel, ¿no es cierto? No se aplican en España. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿No? Más o menos. Sí, se entiende. Ok, entonces eso hay que más o menos hacer a la hora de atacar. Ahora ustedes pueden hacer un ataque
no con premisas, no con datos. Ustedes pueden hacer preguntas insidiosas, ¿no es cierto?, para derribarle el caso. O sea, en el fondo preguntar, ¿sabes que te pregunto esto porque no te creo lo que me estás diciendo? Les voy a mostrar otro caso, que es la entrevista al Che Guevara. Ya miren, contexto. Entre paréntesis, porque el video que vimos anteriormente, Pablo Iglesias fue el que fundó el partido de España Podemos, el Podemos de España, ¿ok? Que fue la inspiración, literalmente, la inspiración del Frente Amplio chileno, que ahora está en el poder, ¿ok? De hecho, Pablo Iglesias es amigo de Gabriel Boric, ¿ok? Y Pablo Iglesias, de no tener poder alguno político, él era un académico con mucha trayectoria académica, paper, y había hecho algunos programas de televisión y de radio, llegó a la vicepresidencia de España. ¿Okay? Fue un tipo que revolucionó la política española y para la gente que es de izquierda lo encontraron casi así como un mesías, ¿ya? Ahora, mismo Pablo Iglesias reconoce que él no tuvo el éxito que tuvo el Frente Amplio chileno, que llegó a la presidencia. O sea, aquí ellos llegaron a la vicepresidencia, ¿ya? Bueno, voy a mostrarle ahora entonces la entrevista al Che Guevara. También, contexto, ¿no es cierto? Recordemos, ¿no es cierto?, que el Che Guevara, junto con Fidel Castro, ¿no es cierto?, hicieron una revolución contra los terratenientes de Cuba, ¿no es cierto? Armaron su revolución socialista, comunista, como quieran llamarle. Y esta es una entrevista que le hace un programa de Estados Unidos. Y esta pregunta es una forma de ataque, ¿ya? Porque la entrevistadora le hace una pregunta respecto de que, bueno, ustedes vinieron a hacer la revolución y la economía cubana ahora está para el desastre, ¿cierto? Esa es como como una forma de caricaturizar el ataque que hace la entrevistadora norteamericana. Entonces, fíjense cómo hace la pregunta la entrevistadora norteamericana. Detrás de la pregunta hay un ataque, pero fíjense cómo responde el Che Guevara. Major Guevara, since the success of the revolution, the Cuban economy, according to all reports, has seriously deteriorated in every sector. Industrial output, the vegetable crop, the sugar harvest last year, which hit a low of 3.5 million tons. How do you account for this economic regression? Está clara que la pregunta es un ataque a la yugular. No sé si les quedó claro. ¿Ya? ¿Sí? Está claro el ataque, ¿no es cierto? En el fondo, usted viene a hacer la revolución y está dejando un desastre. ¿Ya? Respuesta. La pregunta es una afirmación, en primer lugar. Entonces, lo primero que hay que hacer es destruir la afirmación y después contestar la pregunta. La afirmación de que todos los aspectos de la economía cubana se han deteriorado durante el transcurso de la revolución es falsa. La producción industrial ha aumentado del año 59 aquí. Podría haber aumentado mucho más si no fuera tan influenciada por la industria azucarera, que efectivamente ha descendido. La producción industrial ha aumentado a un ritmo de un 7% anual, dejando de lado el azúcar. Y estos dos últimos años, el 63 que ha pasado y los cálculos para el 64, serán aumentos mayores. El 63 es de un 10%, el 64 calculamos más, además que el azúcar aumentará ahora. En el campo agrícola ha habido algunos problemas, tampoco. Y bueno, obviamente el video sigue, ustedes pueden meterse en el video que está en el PowerPoint. Pero se fijan, es una forma de responder. O sea, desde mi punto de vista, Che Guevara responde a dos niveles. O sea, número uno, le destruye la premisa que sustenta la pregunta. O sea, la entrevistadora dice, dado que la economía cubana está tan deteriorada, ¿qué opina usted al respecto? ¿No es cierto? Dice, no, pues la pregunta tiene una premisa que es falsa. Yo no tengo idea si los datos que da el Che Guevara son reales. Por favor, yo no me voy a meter en eso, porque si fuesen reales, lo que decía él en esa época, claro, la respuesta es excelente. ¿Ya? Ahora,
Si no fuesen reales los datos y él lo inventó, supongamos, claro, es una respuesta deshonesta, pero en términos de lo que nos convoca en este curso, una muy buena estrategia de responder es así, o sea, es derribar las premisas de las preguntas. ¿Ok? Por supuesto que la forma honesta de derribar la premisa de una pregunta es entregar evidencia verdadera. Si la evidencia verdadera que él da de decir, mira, lo único que está etiquetado es el tema del azúcar, pero todo el resto estamos creciendo enormemente, es una excelente respuesta. Por lo tanto, su pregunta parte de un supuesto que es falso. En el fondo le está diciendo su pregunta está mal hecha. Dice, un requisito de toda pregunta, esto es una cuestión que se enseña en ciencia, entre paréntesis. Una pregunta científica no puede partir de supuestos falsos o no demostrados. ¿Ok? Que esto es aplicable para un debate también. Consultas, comentarios. Ahora, obviamente que ustedes pueden responder con más o mejores datos, con más o mejores ideas. Bueno, en el marco de un debate, ustedes también pueden decir, si me hicieron 3 preguntas, yo respondo una, la que me conviene. No más, ustedes no están obligados a responder todo. ¿Ya? O sea, hay preguntas que uno lo pillan y listo. En el marco de un debate, ¿para qué se va a centrar en esa? Si ustedes no dicen nada, sí le están concediendo el punto. Eso sí. ¿Comentarios, consultas? Lo último que dijo no entendí muy bien, de que una pregunta no puede ser... Lo que pasa es que una pregunta bien hecha, además que tiene que estar semánticamente claro, o sea, tú tienes que hacer una pregunta refiriéndote a una persona, a un objeto o a una variable concreta, ¿no es cierto? Pero en términos de los requisitos que tiene que tener lógicos de una buena pregunta, no puede partir ni de supuestos falsos o de supuestos no demostrados. Por ejemplo, es como que yo te pregunte a ti, ¿cuántas veces al día robas? Tú esa pregunta, si tú no eres ladrona, ¿no es cierto? Tú no deberías aceptarla. Porque parte de un supuesto que es falso, que robas. Si tú robaras, la pregunta tendría sentido. O sea, yo sé que tú robas. ¿Cuántas veces al día robas? Ahí tendría sentido la pregunta si es que el supuesto fuese cierto que robas. Pero si tú no robas, esa pregunta no tienes que aceptarla. Aquí un poco lo que hizo Che Guevara. ¿Ya? O sea, tú no me puedes hacer la pregunta si yo no robo. ¿Te fijas, no? Ya entendí mejor, sí. ¿Ya? Entonces, ese es el tema. Cuando le hagan una pregunta, siempre analicen si la pregunta está bien formulada y si se aplica a ustedes. ¿Ya? Ustedes podrían decir, esa pregunta no se aplica a mí porque yo no robo. Siguiente pregunta. ¿Ok? Benjamín, sí. Igual, en el caso de esa pregunta, por ejemplo, ¿cuántas veces al día robas? Si uno tendría la opción de, en vez de decirle, por ejemplo, sabes que yo no robo, así que no, esa pregunta, pasémosla. Uno podría invitar a la persona, en vez de presuponer al tiro que uno roba, demuéstrame por qué robo, o sea, dame las pruebas, ¿por qué me está diciendo esa pregunta? ¿O no? A ver, es que tú te estás pasando a otro tema que también lo vamos a ver, que es una falacia que voy a aprovechar de adelantarlo, ¿ya? Cuando alguien te hace la pregunta, ¿cuántas veces al día robas? Está partiendo de una afirmación que robas, ¿no es cierto? Ahora, cuando alguien hace una afirmación extraordinaria, ¿no es cierto? O sea, o una acusación grave como esta, o sea, detrás de esa afirmación es una acusación grave, siempre ustedes deben tener claro que el peso de la prueba está en quien acusa o en el quien afirma algo extraordinario, ¿ya? Supongan que, en el mismo caso del robo, ¿no es cierto? Porque la otra persona te podría responder, Benjamín, y no sé si me lo planteaste así, tú le podrías decir, yo no robo, y la otra persona te podría decir, demuéstrame que no robas. Si a la persona le dices... La prueba, pues. La carga de la prueba está en el que te está acusando. Claro, sí, pues, como en derecho y en todos lados es igual. No, mira, ya, tú das un argumento legal que tiene que ver con la presunción de inocencia. Ese es un muy buen argumento de por qué el que te acusa debe tener la carga de la prueba. Ya, o sea, ¿por qué? Porque aquí hay 2 errores que la sociedad no quiere. Culpar a un inocente es un error, y exculpar o que se salga con la suya un culpable, ese también es otro error. Son 2 errores que no queremos, ¿cierto?
Pero el primer error socialmente es considerado más grave que el segundo. O sea, culpar a un inocente y meterlo a la cárcel es mucho más grave como error que un culpable se salga con la suya. Eso es lo que acordamos como sociedad y por eso la presunción de inocencia tiene tanto peso moral. ¿Ya? Ahora, sumado a ese argumento, ¿no es cierto? Viene otro argumento que lo dio un filósofo bien famoso, que no sé si ustedes lo han escuchado, se llama Bertrand Russell. ¿Okay? En el fondo, hay afirmaciones que tú tienes que aportar pruebas, no existe la prueba de la ausencia de pruebas. Y él tiene una paradoja bien interesante, ¿no es cierto? Él dice que en la famosa tetera de Bertrand Russell, ¿no es cierto? Que dice, imagínense que alguien dice, y esto tiene que ver con acusaciones legales, alguien afirma que hay una tetera flotando más allá de la Tierra, cercano a Júpiter, que hay una tetera orbitando. Entonces, si usted les dice eso, ¿no es cierto? Aquí hay dos opciones. O que ustedes le pidan a la persona que afirma eso que les presente pruebas, ¿no es cierto? O que esta persona les pida a ustedes que demuestren que están equivocados. ¿Ya? La afirmación que existe una tetera orbitando cerca de Júpiter no es una afirmación falseable a lo Popper, como habla el filósofo Popper. Es una afirmación meramente verificable. ¿Ok? Entonces, el cargo o el peso de la prueba está en quien afirma eso. Yo no puedo demostrar que no hay una tetera, porque ¿qué es lo que hago? Si yo voy, observo y no encuentro nada, no es prueba que no hay una tetera, es prueba que no encontré nada. Ahí, no sé si me siguen la lógica. Entonces, es súper tramposo que a ustedes le endosen la carga de la prueba cuando no corresponde. Eso se aplica tanto para que los acusen en algo, opción número 1, también para quien afirma algo extraordinario. O sea, si yo les digo a usted, yo puedo leer la mente, yo no les puedo exigir a ustedes que me demuestren que no leo la mente. Ustedes tienen que exigirme a mí que la leo. No sé si me siguen. No es simétrica la relación. Y es como, no voy a decir malo porque va a quedar decir, pero por ejemplo, es erróneo cuando uno exige la carga de la prueba a otra persona, que esa persona te la devuelva, eso tampoco debería de poder ser. Es que en esta clase de afirmación, esto que estoy diciendo no es para cualquier afirmación, en esta clase de afirmación, para quien afirma algo extraordinario, o sea, fuera de toda lógica y toda cosa esperable, ¿no es cierto? Claro, o sea, si alguien te endosa a ti la carga de la prueba de demostrar que lo que yo dije es falso, no, pues eso es de estricto rigor, es una falacia. Así lo trabajó Bertrand Russell para demostrar que detrás de eso hay una falacia. ¿Ok? Y no es simétrica la situación. Entonces, no, pues tú lo que tendrías que responder es, no, la carga de la prueba está en ti, si tú estás afirmando esto. Si tú no puedes demostrar que tienes poderes, entonces no vengas con esa afirmación. ¿Ok? O que hay una tetera dando la vuelta, ¿no es cierto? O que conozco un caso que no se aplica. ¿Ok? En el caso de lo que planteó Daniel Lacalle en el primer debate, ¿no es cierto? O sea, si efectivamente, por ejemplo, Pablo Iglesias hubiese dicho, yo conozco un montón de países en donde la devaluación de la moneda sí funciona. Si él hubiese dicho eso, entonces la carga de la prueba está en él. Tendría que haber traído a colación esos países. ¿Cuáles son? ¿Dónde están? ¿Dónde están las pruebas? ¿Ok? O sea, ojo con esas trampillas, ¿ya? Son unas trampas que... La iba a presentar en la otra clase, pero en función de sus preguntas, súper. Busquen la tetera de Bertrand Russell. Es un caso muy, muy interesante. Lo otro que les voy a mostrar ahora, y con esto termino ejemplos de cómo hacer una presentación de un debate. Recuerden que después de hacer los alegatos iniciales, las réplicas, los ataques y las respuestas a los ataques, hemos visto esas 3 etapas, ¿no es cierto? Yo les voy a pedir una conclusión, pero afinemos conceptos. ¿Qué es una conclusión? En ciencia, no estoy diciendo en todas las áreas del conocimiento, en ciencia, la conclusión son las afirmaciones que tú puedes levantar a la luz de tus argumentos. Eso incluye tus evidencias. O sea, dado que ustedes presentan un caso, dado que ustedes contraponen argumentos con un grupo rival, una vez cerrado esas etapas, ¿no es cierto?, ¿qué podemos afirmar con cierta propiedad a la luz de todo lo que se presentó? ¿Ya?
Entonces una conclusión no es un resumen, ¿ok? Una conclusión es las ideas que ustedes pueden afirmar que tienen peso a la luz de lo que se presentó. ¿Ok? Esto De, yo como la, profe. de ¿Sí, las sí? dos posturas, como de las dos posturas o solo de una. Tú tienes que presentar las conclusiones de tu postura, ¿ya? Y en esas conclusiones, si tu objetivo no es ganar el debate, sino que tu objetivo es aprender o ver hacia dónde se inclina o de qué lado está más la verdad, tú puedes concederle puntos al rival. Decir, mira, de todo lo que hemos discutido acá, yo en realidad reconozco que esta parte de mi caso en realidad es débil, pero esta parte sigue siendo fuerte y por lo tanto yo concluyo que sigo defendiendo esta postura o cambié de opinión, ¿ya? Si la función del debate no es persuadir, esa conclusión es válida. Si la función de tu debate es persuadir a los demás, esa conclusión es una derrota, ¿ya? que también lo tengo presente, ¿ya? Entonces, en este caso, respecto de tu postura, tienes que concluir, ¿ya? Y eso implica que podrías ceder puntos. Sí, se puede. Les voy a mostrar un caso que es contingente a la luz del resultado de las elecciones de la nueva Constitución. Les voy a mostrar un alegato en contra de la nueva Constitución. Una conclusión, o sea, no es un alegato, es una conclusión luego de un largo debate, ¿no es cierto?, que hubo de un programa que duró más de una hora. Luego de un amplio debate, ¿no es cierto?, hay una persona que, luego de haber presentado los argumentos, las contraposiciones, hace una conclusión. Miren, se lo voy a mostrar. Ya, bueno, de hecho, este programa, si lo recomiendo que lo vean, a pesar que ahora a lo mejor se va a acabar porque ya fue los resultados de las elecciones, este programa se llama Aquí se debate, ya que lo dirige Mónica Rincón, ¿ok? Esta periodista bien famosa del CNN. Bueno, aquí estuvieron debatiendo gente de peso, ¿no es cierto? Aquí está Gaspar Rivas y Emile Schneider, ¿no es cierto? Ambos constituyentes. En la izquierda fue presidente o creo que fue presidente o vicepresidente de la convención en algún momento, algo así. Bueno, ahí está Fulvio Rossi, que sí, bueno, es un político que va más o menos retirado, pero ha tenido un pasado político bien extenso. Y la persona, ¿no es cierto?, que va a presentar el alegato final es Ruth Hurtado, que políticamente es como más o menos nueva, apareció ahora último. Pero en términos de argumentar, ella argumenta bastante bien desde mi punto de vista, ¿ya? Veamos. Ojo, me salté a la hora 8 minutos, ¿ya? Para que ustedes vean que ya se hicieron todas las presentaciones, todos los ataques y respuestas. Ahora viene la conclusión, ¿ya? Porque la propuesta de la convención o la convención fracasó, no supo dar respuesta a las urgencias sociales, porque no puso en el centro a la persona ni a la familia, porque además no viene a dar respuesta en materias de seguridad, al contrario, no fueron capaces de condenar el terrorismo, no fueron capaces de entregar una defensoría para las víctimas, no fueron capaces de entregar un Chile unido, grande, que se pueda desarrollar, que pueda progresar. Al contrario, lo único que hicieron fue justificar la violencia, darle más derechos a los reos, establecer cierto o sea, dijeron que no servían la defensoría de las víctimas, que no era necesario. Por lo tanto, yo llamo a rechazar esta propuesta para mejorar lo que haya que mejorar, dar respuestas de verdad. Ya, fíjense, obviamente que... ya, esto sigue obviamente, pero a la luz del resultado ya podemos analizar este discurso en retrospectiva, ¿cierto? Claro. ¿Qué es lo que concluye ella luego de todo el debate? Si ustedes quieren pueden ver este debate, ¿ya? En el fondo concluye los puntos que no se lo rebatieron, ¿ya? Y claro, y es difícil rebatirlo porque son hechos esos puntos. O sea, no crearon defensoría de las víctimas, no la crearon, ¿ya? ¿Le dieron más derechos a los reos de los que tenían en la Constitución actual? Tengo entendido que sí. Ya, por favor, no soy experto en constituciones ni nada por el estilo, pero tengo entendido que sí. Por ejemplo, ahora podían, creo, postularse a cargos con ciertas penas, tampoco era para todos los reos, ¿ya? El tema de que entrega un Chile más desunido, porque aquí, claro, se generaban varias naciones y no una sola nación. Ya, bueno, ese es un punto fuerte y que no se lo rebatieron, independiente que así del todo, según ella, ¿ya? Entonces ella se centró en su conclusión en esos 3 puntos, ¿ya? Ahora, si ustedes ven, ¿por qué yo considero que eso como conclusión es bueno? Porque si ustedes ven las encuestas posteriores al resultado de las elecciones, porque se hizo una encuesta posterior a las elecciones de por qué la gente votó rechazo,
gran parte son esos puntos que mencioné ayer. El primer punto que sí es mayoritario fue el desempeño de los constituyentes, o sea, todos estos casos del Rojas Bade, ¿no es cierto?, del que votó en la ducha, ya. Esas cosas son el número uno, o sea, ocupa como el 40 y tantos %. Pero la segunda opción, la segunda y tercera opción son los puntos de ellos, ¿ya? Tiene que ver con la plurinacionalidad, tiene que ver con la incerteza sobre la seguridad, etc. ¿Ya? Entonces, es una buena conclusión. Yo no digo que es perfecto, no digo que no se pueden responder esos puntos, ¿ya? Estoy diciendo que cierra con los puntos más fuertes a la luz del debate que tendrían que ver ustedes completo para ver por qué ella refuerza sus puntos, ¿ya? Benjamín, ¿sí? Ahora, el hecho de que toda la gente vote lo que ella dijo, ¿valida de alguna manera su opinión? O sea, su conclusión. Porque usted, para justificar lo que ella dijo, es que, bueno, los chilenos votaron después de las elecciones y dijeron que, bueno, estos son los puntos y, no sé, pues ya el pelado va perdón, y después la plurinacionalidad. Pero eso justifica de alguna manera que eso es válido, que la gente lo haya votado, por así decirlo. O sea, si te entiendo tu pregunta, ya, una cosa es, y si no te interpreto bien, por favor, corrígeme, ¿ya? Porque son dos preguntas que parecen iguales, pero para efecto de lo que estamos viendo aquí no son iguales, y el matiz es sumamente importante. Si tu pregunta ¿es lógicamente válido concluir que la mejor opción era el rechazo debido a la plurinacionalidad? Esa pregunta puede ser sí o no, pero no es la pregunta que estoy tocando acá, ¿ya? Porque eso tiene que ver del lado de quién está la verdad, ¿no es cierto? Cuando tú vas a concluir, ¿no es cierto?, en un debate, tú tienes que concluir en base a tus puntos más fuertes, que no tienen por qué necesariamente ser perfectos ni ser verdad, ¿ya? Si tú entiendes por válido de que ese fue un punto que salió mejor parado después de todo este debate, sí. Sí. Ahora, y debido a eso, la gente debió haber votado rechazo, ya, esa es una pregunta que no te puedo decir si sí o no, ¿no es cierto? Y de hecho la democracia se inventó precisamente por eso, porque nunca nos vamos a poner de acuerdo si sí o no, y hay que aguantar lo que dice la mayoría, ¿ya? Pero no sé cuál de las dos preguntas tú te estás refiriendo, si estás refiriendo a la primera, que es como la lógica perfecta, o a la segunda, si es cómo tú concluyes, a pesar que tu lógica no es perfecta. Me había confundido porque pensé que su conclusión se validaba por el hecho de que estaba más apoyada por la gente. No, Porque no, esto fue el 4 de septiembre, esto fue antes de la votación, ¿ya? Ojo. Sí, pues sí, pero lo que ella dijo, después usted dio, ella dijo todas estas cosas. Y aparte, la gente estuvo de acuerdo con ella. Sí, exactamente. O sea, yo traje a colación la encuesta que se hizo post-elección, que en el fondo le da la razón a ella, que esos puntos son los más fuertes a la hora de justificar como conclusión, según ella, que el rechazo era la mejor opción, ¿ya? Entonces, son los más fuertes, son los más dichos. O sea, son los más fuertes que punto de vista, que finalmente la evidencia terminó mostrando que efectivamente la gente se centró en esos puntos para optar por el rechazo. Y con la votación como salió, o sea, fue una masacre. Sí. Fue una masacre. ¿Ya? Ahora, obviamente, ustedes pueden tener un juicio interno y decir, pucha, pero es que la gente no leyó bien. Ya, todo lo que ustedes quieren, ¿ya? Pero en el fondo, uno concluye con los puntos más fuertes, los puntos en los cuales, a la luz del debate y las réplicas, en realidad salieron lo mejor para. Y ella se centró en los puntos donde salió mejor parada después de este debate, con gente muy capaz, el Gaspar, ¿quién más sabe de Constitución que el Gaspar Domínguez, que el Baza, que el Aloncón? Todos esos son los expertos en la Constitución y que están a favor. Llegaron a lo mejorcito de ahí. A la Emilia Schneider, esa tipa tiene una dialéctica maravillosa, ¿ya? Y esa entró en esto. Y vean el debate completo, se van a dar cuenta que esos puntos no son los debates, y el grupo contrario está a la defensiva siempre en esos puntos. No es tan así, tú lo estás malinterpretando, siempre Chile va a ser unido. O sea, hay dimensiones en donde una postura va a estar más cómoda, plurinacionalidad va a estar más cómoda del rechazo, ¿no es cierto? Seguridad va a estar más cómoda del rechazo. Derechos sociales va a estar más cómodo del apruebo. ¿Se fijan? El tema de la paridad y el género, más cómodo del apruebo. Por eso ustedes eligen los puntos más adecuados para presentar su alegato, y si esos puntos resisten el debate, ustedes concluyen con esos puntos, que son los más adecuados. ¿Sí? Sí, profe, sí.
Ok, ya estamos en la hora, son las 1:30. Vamos a quedar hasta aquí. Ya, lo que vamos a hacer la próxima sesión, vamos a ver bases de datos y vamos a terminar de ver algunas falacias. Las falacias son rápidas de ver, así que no importa que se me vayan quedando retrasadas en la programación. Pero son rápidas de ver y con algún ejemplo uno lo entiende bien rápido. ¿Ya? De todas formas, nosotros en este curso no vamos a ver todas las falacias, es imposible. Vamos a ver las falacias más comunes, ¿ya? Una de las cuales ustedes ya han mencionado algunas. ¿Ya? Eso, vamos a dejarlo hasta acá. Por favor, cualquier cosa de los grupos y los debates me avisan la brevedad para que queden los grupos definitivos. Benjamín. Profe, el ensayo que se hace del debate, ¿eso es después del debate o antes? No, se los voy a pedir antes. ¿Por qué? Porque con eso ustedes van mejor preparados al debate. O sea, ustedes llevan, literalmente con el ensayo, ustedes podrían leer el 70% del debate. O sea, hay una cosa que ustedes no van a poder leer, que son las preguntas que le hacen sus compañeros ahí. Salvo que ustedes lleven preguntas con respuestas preparadas y justo les pregunten esa, ya. Sería espectacular, ¿no es cierto? Yo les voy a mandar un formato de, o una estructura de cómo armar por escrito un debate, ¿ok? Y ojalá me lo manden, o sea, me lo tienen que mandar antes del debate porque así yo me quedo tranquilo que las personas que van a ir ya tienen algo más o menos preparado. Así los grados de incertidumbre se reducen muchísimo. Con las personas que son más nerviosas en hablar, se reducen muchísimo. Uno se relaja bastante con eso. ¿Eso se hace en grupo, profe, o lo hace cada uno? No, la idea es hacerlo en grupo, tanto el ensayo como el debate. ¿Ya? Y lo otro que les voy a pedir también es que tengan mucho cuidado con no depender de sus compañeros, porque nos falta el compañero que deserta del ramo y los va a dejar tirados, ¿no es cierto? Entonces ustedes traten de ser autosuficientes respecto al debate. Ser parte en la pega, ¿no es cierto? Pero igual traten de cada quien apoderarse de todo el debate, de empoderarse de todo el debate, y no solamente de una parte del debate. Tengan mucho cuidado con eso. Profe, tengo dudas con los grupos, que faltamos a un par de clases y no sé si lo formó o cómo. Ya, te digo al tiro. A las personas que se tengan que retirar, se retiran nomás. Yo voy a